carta cómo Pablo viene dando una serie de consejos prácticos, y una de las cosas que más vemos en la carta a los Corintios es cómo la iglesia fácilmente se desliza o la iglesia fácilmente descuida la labor principal, que es obedecer y cumplir mandatos. De hecho, conversamos hace rato algunas cosas que en el camino que a casa, bueno, no a casa, en el camino que el venir para la iglesia, como ciertas denominaciones, ciertos grupos que han salido del trasfondo bautista se han ido perdiendo, y es principalmente por descuido, por falta obviamente de esta visión de lo que la Biblia dice. Y mucho de todo esto, como lo vamos a ver en la carta en los pasajes que vamos a ver hoy, tiene que ver con la visión del líder. Cuando el líder no tiene un fundamento bíblico, cuando el líder no tiene claro hacia dónde va, es normal que ocurran todo este tipo de negligencia o este tipo de problemas, puesto que no se tiene claro cuál es el objetivo principal. Cuando yo creo que una persona entiende la doctrina y sabe hacia dónde y qué es lo que Dios desea, difícilmente anda divagando. Pero cuando no se tiene una firmeza o no se tiene un fundamento bíblico, es normal experimentar todo esto. Y es por ello que Pablo acá les dice, ¿no? Está relosa, una iglesia que tenía muchos defectos, pero que se jactaban de ser espirituales cuando estaban lejos de serlo. De tal forma que Pablo les dije yo, de manera que yo no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales. Aunque la nación, más bien, aunque la iglesia en Corinto se jactaba de este orgullo, en la realidad vivían algo diferente. Y es porque es propio del ser humano, no creerse más de lo que uno realmente es. Y yo creo que parte de esto importante era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no manejaba tanto su currículum, sino su estilo práctico y su teología, si lo quiere ver así, su teología práctica, y reflejaba lo que él realmente estaba creyendo. Pero aquellas personas, usted yo creo que conoce a más de alguno lamentablemente, cuando más alarde hacen de cierto conocimiento, es cuando más se alejan de los principios cristianos, y dice, bueno, ¿de qué sirve tener tanto conocimiento si en la práctica no vemos reflejado eso? Entonces no hay coherencia, y obviamente se pierde credibilidad. ¿Cómo una iglesia local puede amar con alegría y sencillez de corazón? Es el lema de lo que hemos estado viendo, y cómo vamos a ver cómo Pablo quiere reforzar esto. Y en lo que vamos a ver el día de hoy son los abusos en la cena del Señor. Y cuando llegamos acá, ahora Pablo empieza a corregir esto de la cena del Señor. Interesantemente, estos textos que vamos a ver, miren, sabemos que en los evangelios hablan acerca de la cena del Señor, pero la mayoría de los eruditos en Biblia, los que conocen fechas y tienen más conocimiento, han llegado a la conclusión de que Corinto, lo que está relatándonos Pablo acerca de la cena del Señor, es muy probable, o sea, un porcentaje alto, que fue escrito antes de los evangelios. Entonces miren cómo de algo bueno también corrige algo que estaba súper pésimo. Porque ¿cuál es la iglesia más mundana que vemos a lo largo del Nuevo Testamento? La iglesia de Corinto. Pero ¿cuál es la primera iglesia que incluso antes de que sea escrito los evangelios, el Señor les da estos principios de la cena del Señor? Corinto. Entonces, ¿cómo están los dos polos? ¿No? Una iglesia bien mundana, pero una iglesia que recibe los principios de la cena. Y si me acompañan allá a Primera de Corintios, capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 34. Y bueno, el título, algunas Biblias probablemente lo tengan, la mía lo tiene, y por eso puse los abusos en la cena del Señor. Recuerde que la semana pasada vimos la vestimenta, la forma en la cual la mujer se tenía que conducir, y la forma en la cual Dios establece tanto el velo para la mujer como el pelo corto para el hombre, y el pelo correcto, la forma de ser de la mujer tiene que ser femenina y la forma de ser del hombre tiene que ser varonil, y lo establece, ¿no? Entonces ahora hace una unión con lo que va a seguir, y en el versículo 17 de Corintios 11 parte de esta forma.
Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Dice, ahora bien, una vez que entendieron el concepto de la vestimenta de la mujer, el corte de pelo de la mujer, el velo para la mujer, la ropa del hombre, dice, ¿sabes qué? En esto que ahora voy a explicarles, en esto no os alabo y en esto no voy a dar un buen argumento para ustedes. Y ahora procede a hablar lo siguiente. A partir de lo que va a empezar a hablar, recuerde que para ellos, como la nación de Israel, la Pascua tenía un valor muy importante porque había sido establecido, y si ustedes recuerdan, fue una de las últimas actos que hizo Dios antes de sacarlos de Egipto, donde todos aquellos que mataban, o sea, que mataron un cordero y pintaron los dinteles o los marcos de su casa, el ángel de la muerte no destruyó a los primogénitos de allí. Entonces se establece algo interesante. Miren, vamos a ver primeramente, aunque está en orden diferente, no sé por qué los puse así. Lucas capítulo 22, versículo 19 y 20. Lucas capítulo 22, versículo 19 y 20. Y dice la palabra así, ¿no? Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y aquí ¿por qué les decía que estaba haciendo una ilustración o un recordatorio de la Pascua, de la cena, más bien del acto que hicieron ellos? Porque tiene relación, y ahora sí, miren, vamos a ver Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 14. Éxodo capítulo 12, del versículo 1 al 14. Y ya para nosotros tiene más sentido, aunque para ellos en su momento no lo entendían completamente la nación judía, simplemente obedecieron, pero para nosotros ya tiene más sentido del por qué realizarla. Mire, dice Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Probablemente aquí está hablando del mes de Nisan, que es el primer mes del calendario judío, que corresponde a los últimos días de marzo y los primeros días de abril, que es donde empieza el calendario judío, a diferencia de nosotros que parte en enero. Pero aquí ya viene hablando de algo. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Entonces, no era un nuevo mensaje, no era una nueva enseñanza, sino simplemente Pablo, y al igual que Moisés cuando recibe este mensaje,
se establece como algo importante para Dios, como una forma de recordar, y ahora sabemos que para nosotros todo esto tiene relación porque nos está hablando obviamente acerca de la próxima venida del Señor y de cómo el Señor viene estableciendo ciertos parámetros y ciertas cosas importantes. Pero si regresamos allá a 1 Corintios capítulo 11, versículo 18, ahora mire, viene relacionándolo y les viene diciendo de la siguiente manera. Empieza a mostrar los errores que ellos habían cometido y la negligencia que habían tenido hacia aquellos que tenían menos recursos. Mire, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Recuerde que los primeros textos, ¿qué es lo que nos decía? Había divisiones, había celos. Dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y se genera una serie de divisiones. Y Pablo dice, bueno, no es que lo acabo de escuchar, yo sé que para ustedes todo esto es normal porque son inmaduros y las divisiones son parte de su estilo incorrecto, pero es su estilo de vida. Acá recuerdo obviamente congregación o iglesia se está refiriendo a lo mismo, pero mire que dice algo similar en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Mire el por qué les dice para qué son las divisiones en las iglesias. Nunca es grato, pero son parte de lo que Dios ha establecido. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces, las divisiones, de alguna forma, vamos a ver incluso más adelante, ¿sabe cuál es el propósito de Dios? Probar a los que son de Él. Y por eso que cuando usted vea que en una iglesia hay una división, el Señor está haciendo, no me gusta decirlo, pero es la realidad, está haciendo una limpia. Está quitando gente que no va a aportar y está manteniendo a gente que sí va a ser parte de algo. Por eso se generan las divisiones. No se necesita una persona inmadura que que haga el movimiento, y el Señor dice, bueno, no era la forma que quería que saliera la gente, pero ya está el causante, la gente se va. ¿Y sabe qué es lo más triste? Todas aquellas personas que siguen a esta líder, vamos a llamarlo así, después no terminan en ninguna iglesia, o terminan en alguna secta, o terminan, no, pues ya fui con los testigos de Jehová, ya fui con los mormones, ya fui acá, y ¿sabe qué? Mejor me regreso a la iglesia católica. Claro, por eso lamentablemente se generan las divisiones. Y dice, claro, el texto, ¿no? Hay de aquel por quien vienen las divisiones, porque ese va a tener que dar cuentas, pero lamentablemente por el orgullo, por la inmadurez del ser humano, se dan las divisiones. Mire, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mire qué caracterizaba la iglesia en Corinto. Era iglesia tan inmadura que dice, entre ustedes se están peleando. Alaban a Dios, pero entre ustedes se pelean. Alaban a Dios, pero entre ustedes hay divisiones. No sé cuántos grupos, al menos por lo que yo entiendo de la Biblia, por lo menos había 4. Los que eran de Apolos, los que eran de Cristo, los que eran de Pablo y los que eran de Cefas. 4 grupos, y no creo que la iglesia era de 10,000 o de 100,000 personas. No sé exactamente cuál era la población de la iglesia, el porcentaje de población, pero podemos ver que eran tan inmaduros que al menos había 4 grupos predominantes, más los que quedaban en el aire y decir, bueno, pues a mí me alcanzó cualquier otro hermano, entonces yo ni siquiera pertenezco a ningún grupo. Entonces regresemos a los Corintios capítulo 11, versículo 18. Vuelvo a leer, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia,
oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Versículo 19. Porque es preciso, miren aquí lo que les digo, y la Biblia lo resalta, no lo estoy ni siquiera agregando yo. Porque es preciso que entre vosotros, ¿qué cosa? ¿Se da cuenta? Es lamentable, claro que es lamentable. Es triste, es muy triste, pero Pablo lo está estableciendo. Lamentablemente va a ocurrir. Mire, vuelvo a leer. Porque es preciso que entre vosotros haya distensiones, pero ¿por qué? Aquí está el para que se hagan manifiestos entre vosotros. ¿Quiénes? Mire, es un texto bien fuerte, es un texto bien duro, pero ahora usted entiende, ¿por qué entonces se dan las divisiones? Lo hace el Señor para probar quiénes son de Él y quiénes no son de Él. ¿Cuesta aceptarlo? Sí, hermanos, porque el objetivo para nosotros, los que creo que lo entendemos, es hacer crecer esto, no dividirlo más. Pero el Señor está diciendo, Pablo lo está reconfirmando. Es necesario, ¿por qué? Porque de esa forma el Señor prueba a los que son suyos. Entonces los que se van, creo que al buen entendedor pocas palabras. Los que se quedan son aprobados, los que no se quedan, creo que entendemos qué está pasando. Pero es triste, nunca es grato estar en una división. Pero lamentablemente Pablo lo está estableciendo como es parte de esto. Pero mire Mateo capítulo 18, versículo 6. Mateo capítulo 18, versículo 6. El Señor mismo habla de este tropiezo y de estas divisiones. No es grato, pero el Señor lo está estableciendo ahora. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, hablando de los nuevos en la fe, creo que los sabemos, ¿no? Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hermanos, nuevamente, las divisiones no es el modelo que Dios establece, pero es tanta la pecaminosidad a veces de la congregación, es tanto la inmadurez de la congregación, es tanta la inmadurez propia del líder que dice, ¿sabes qué? El Señor, ya, no es lo que yo quería, pero sí es lo mejor para la iglesia, que se vayan, para que los demás puedan ver que no eran de aquí. Es un texto bien fuerte, es un texto duro, y una de las gracias de predicar expositivamente, que el texto nos va guiando hacia lo que Pablo nos quiere decir. Mire versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Estos tiempos, había antes de realizar la cena del Señor, una comida que se le llamaba ágape, donde todos, así como lo hemos hecho en algunas ocasiones, ponían la comida, se servían, todos comíamos, compartíamos, nos vemos. Pero ¿qué empieza? Al principio se generó como algo bueno en Corinto. ¿Qué empieza a ocurrir? Aquellos que tenían más recursos, pues traían los mejores manjares. Y aquellos que no tenían recursos, pues yo voy a la iglesia, pero bueno, que ellos disfruten, yo no traigo nada. Se empieza a crear a través de la comida, de algo bueno, se empieza a distorsionar y se empieza a crear algo dañino. Mire versículo 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Dice, en esto no os alabo. ¿Por qué? Nuevamente creo que el texto fue claro, yo no voy a agregar nada más. Pero los corintios, en esa inmadurez, dice Pablo antes, ya las divisiones son parte, eso es producto del corazón y de la inmadurez de la persona. Es normal que haya las divisiones, pero lo que encuentro más triste y más vergonzoso, que ustedes menosprecien con algo que aparentemente es espiritual, a aquel que no tiene, porque el que tiene mucho, come, se embriaga y disfruta, y el que no tiene nada, pues la pasa mal.
Dice, ¿sabes qué? En esto no los voy a alabar. Ya viene recriminándolos de estas divisiones producto de la inmadurez del ser humano. Y ahora les dice, más encima, envidiosos, porque ni siquiera pueden compartir. Dice, ¿sabe qué? En esto no los voy a alabar. En esto no voy a reconocer que están haciendo algo bueno y que probablemente por el contexto y por todo lo que vemos, ellos cada que se reunían, cada domingo, tenían sus ágapes. Y decían, no, me toca comer esto y lo otro y aquel. Pues aquel que ore y que se vaya a su casa y que el Señor lo bendiga. Pero vea hasta dónde llega la inmadurez de alguien que no ha entendido el valor de Cristo y del rescate que ha hecho Cristo por todos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nunca caigamos en eso, ¿no? Causar una división, ni tampoco generar división o hacer acepción de personas, porque no es parte de lo que Dios ha establecido. Mire versículo 23, empieza textos, ahora le vamos a encontrar sentido a todo lo que hemos venido hablando cuando hablamos de la cena del Señor. Entonces, recuerde, era una comida que era algo bueno previo a la cena, pero se distorsiona. Entonces, en el versículo 23, Pablo les enseña la forma correcta de la cual se tenía que desarrollar. Porque yo recibí, ¿de quién? No dice Pablo, yo lo recibí de Pedro, yo lo recibí de los apóstoles. No, recuerden que Pablo había sido allá en Gálatas, cuando subió a Arabia, él recibe directamente un discipulado personal del Señor. Él ve al propio Señor resucitado y por eso Pablo se le llama un apóstol. Entonces tiene argumento y dice, porque yo recibí del Señor, no de nadie, ningún hombre. El propio Señor me dijo, esto tienes que enseñar. ¿Qué cosa? Lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Les recuerda, dice, miren, ¿acaso Corintios han olvidado que yo mismo les dije, esto que voy a hacer ahora es lo que el Señor me enseñó directamente a mí? Que el pan representa su cuerpo. A diferencia de la iglesia católica o de la iglesia luterana, para la iglesia católica es lo que ellos llaman la transubstanciación, que literalmente se convierte en el cuerpo y la sangre. Para Martín Lutero es la consubstanciación, es decir, contiene el cuerpo y contiene la sangre. Para nosotros como cristianos no es ni transubstanciación ni es consubstanciación, simplemente son recordatorios. El pan me hace recordar el cuerpo y el jugo de uva, aunque en realidad debía haber sido vino, pero ¿por qué no lo hacemos con vino? Porque no sabemos quién llega acá y qué luchas haya tenido. Y si le damos vino va a decir, no, pues aquí después se sigue y partimos de algo bueno, terminando de algo malo. Y probablemente acá no, y qué bueno que no sea así, pero en algunos lugares, sé que se hace en algunos lugares de España, en Chile sé que se hace así, y en Argentina también, porque están en ambos lugares, acostumbran a hacerlo con vino. Y no crean que le dan un litro, no, le dan los vasitos que dan acá, y simplemente, pero dice, bueno, pero algunos han optado, porque no sabemos quién venga, no sabemos el trasfondo del hermano, mejor hagamos, ¿sabe qué hacen? En 1 litro de agua, les paso la receta, en 1 litro de agua ponen 1 kilo de uvas, lo dejan hervir y ese líquido lo van a colar y ese es el que se toma. Y es jugo de uva, directo. Dice, sí, no, ellos no van a aceptar que refresco de este, no, dice, la única forma es así o el vino, pero otra cosa no, porque al menos tenemos que ser coherentes con lo que estamos leyendo. Es como también el pan no debe tener levadura, porque la levadura simboliza pecado. Por eso que hay una forma de hacerlo, no es, bueno, a mí me gusta hacerlo con Sprite, a mí con 7-Eleven, no, es con ciertas características. Bueno, ese refresco creo que ni existe, ¿no? Bueno, pero no sé por qué, bueno, me entendieron, o sea, hay una forma, mire, versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Recuerda cuál era el antiguo pacto? El dintel de la sangre pintada del cordero
que iba a proteger, la sangre iba a proteger a los primogénitos. ¿Cuál es el nuevo pacto? Esta sangre que Cristo derrama y nos hace recordar, bueno, así como allá había un pacto, ahora hay un nuevo pacto mejor, que es mi propia sangre. El cordero de allá limpiaba, mi sangre purifica más. Mire versículo 25, la segunda parte. Y les dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por eso que para nosotros los elementos son importantes. Para nosotros, como Pablo está corrigiendo en Corinto, no estoy en contra, algunas iglesias sé que lo han hecho, ¿no? Parten con una comida y después terminan con la cena. Y yo digo, sí, pero ¿qué probabilidad hay de que se termine como el problema en Corinto? De que a alguien se le olvidó que era la cena y que antes había una comida y que llegue y que diga, pues mejor me voy antes. Y quizás por hacer algo bueno, terminamos por hacer algo incómodo. Pero aquí Pablo lo establece, mire, versículo 26. Entonces, ¿qué significa todo esto de la cena o la Pascua, como estamos hablando? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un recordatorio. No representa nada más que la pronta venida de Cristo a las nubes, porque ni siquiera viene a la tierra, el famoso arrebatamiento, donde toda la iglesia, los muertos en Cristo, y después los que estemos vivos o los que han muerto, solamente esperan la resurrección de su cuerpo. Los que estemos vivos, literalmente nos vamos para allá. Y entonces, esto nos hace recordar que el Señor viene por su iglesia. Estamos en un mundo donde, pues, predicadores que tienen cierto prestigio, predicadores que son famosos, ya ahora no creen que existe el arrebatamiento. Y como tienen autoridad y como son figuras importantes, o sea, da lo mismo. Yo siempre me he preguntado, entonces, ¿cómo hacen la cena? ¿O qué enseñan de la cena? Porque si esto es el arrebatamiento, en realidad no existe y ya estamos en la tribulación, entonces, ¿por qué lo hacen? Y yo nunca, es más argumento humano que bíblico. Yo digo, bueno, por algo el Señor Pablo por algo corrige. ¿Por qué escribe la carta a los tesalonicenses? Para enseñarles que el arrebatamiento no se había dado. ¿Por qué escribe la segunda carta? Para hacerles ver cómo era una manera digna de comportarse, y por eso realza las virtudes de los tesalonicenses. Pero no es porque de verdad ya había ocurrido. Entonces, hermanos, estamos expuestos a una cantidad de predicadores, no digo que es malo, pero cuando usted escuche que el arrebatamiento no existe, usted dude de ese predicador, porque está en contra de lo que la Biblia está enseñando. El arrebatamiento existe, es un evento futuro y es un evento que anhelamos los creyentes. Aquel predicador que diga que no existe o que ni siquiera existen los 1000 años literales, entonces no está enseñando Biblia, está enseñando lo que le parece. Y el púlpito no es para enseñar lo que nos parece, es para enseñar lo que la Biblia dice. Por eso que cuando se predica expositivamente, yo puedo cometer errores y decir algo al texto que no dice, puedo cometer ese error, pero usted lo está leyendo. O una de dos, o todos lo entendemos mal, o de verdad está el texto así. Por eso que es parte de la confianza que tenemos al predicar de esa forma, porque hay una serie de temas que no se pueden obviar. Mire, les explicaba, acá lo vemos, que este escrito, probablemente de la cena, y hay una gran certeza, fue escrito mucho antes que los evangelios. Por eso que los corintios, cuando Pablo les recuerda, le dice, si ustedes lo saben, ¿por qué lo están alterando? Si ustedes saben qué significa, ¿por qué lo están descuidando? Mire Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas capítulo 22, versículo 20. Hablando del nuevo pacto, ¿no? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, o que por vosotros es esparcido. Ahora miren Juan capítulo 6, versículo 11. Y es una palabra que es bíblica, es una palabra cristiana, pero que la competencia ya se ha adueñado. Y yo creo que la está viendo aquí, ¿no?
Y ellos nos dicen, es que esto es de nosotros. No, pues es de la Biblia, y no, pero ya se lo adueñó la competencia. Pero bueno, habrá que reclamar derechos de autor. Mire, Lucas 6:11, perdón, Juan 6:11, perdón, Juan capítulo 6, versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, esta gracias, que está aparece acá, es Eucaristía. Entonces cuando te dice, usted participa de la Eucaristía cada mes. ¿Por qué? Porque estoy dando gracias de los alimentos que el Señor pone para recordarlo. Bueno, sigamos. Lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Entonces, esta Eucaristía es lo que me equivoqué y dije que era la cena, no es la cena, es la forma en la cual nosotros damos gracias por todo el alimento que recibimos. Entonces, cada que nosotros oramos por este alimento, de alguna forma estamos haciendo esta palabra que es Eucaristía. Yo me confundí, les dije que era la cena, no es así, ya lo corrijo, por algo no me cuadraba lo que estaba diciendo. Pero mire, vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Y mire lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El escritor de la carta a los Hebreos da un mensaje alentador a los judíos y les dice, en algún momento va a volver a aparecer. A todos los que aquellos están esperando que Él regrese, va a aparecer, porque es parte de una promesa. Y estamos en un medio, les decía, donde ya no se cree esto. Algunos, yo creo que es más, en mi apreciación, usted puede tener otro comentario, es más un asunto de orgullo de conocer más de la Biblia y no de practicar los métodos antiguos, pero la Biblia no ha cambiado, el ser humano sí se ha corrompido, los textos siguen igual, ya sea que lo lea en cualquier versión, los textos no han cambiado, pero sí ha cambiado el corazón del hombre. Y ahora, esto como que era de la época pasada, lo más moderno es esto, lo más novedoso es esto otro. Y les decía, una de las cosas de ser predicador famoso, yo creo que probablemente ellos, es que ellos interpretan a veces de acuerdo a la teología o la forma en la cual fueron criados espiritualmente, y a veces terminan diciendo cosas que la Biblia no dice y confunden, cuando la labor es enseñar lo que está escrito. Y bueno, ahora regresa a 1 Corintios 11, versículo 27, y Pablo ahora va a mostrar cómo los corintios, de algo que era bueno, de algo que ellos habían aprendido del propio apóstol Pablo, estaban haciendo de una manera indigna y de lo cual lamentablemente no tenía ningún valor. ¿Por qué? Mire versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Y qué estaban haciendo los corintios? Recuerde que se emborrachaban. Recuerde que estaban comiendo y era más importante esta comida que la propia celebración de la cena. Era más importante pasarla bien. Y imagínense, si uno dice, Pablo, el texto nos dice, que ya estaban borrachos, pues ya no iban a discernir qué estaban haciendo. Entonces estaban menospreciando algo que Dios había establecido. Mire versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y nosotros lo hacemos igual, ¿no? Podemos caer en ese error de no discernir y decir, bueno, lo importante es que todos participemos, entre más gente haya es mejor. No, por eso dice, pruébese cada uno a sí mismo. Damos un tiempo, porque ni yo podría celebrarla, ni ustedes tampoco. Damos un tiempo para ponernos a cuentas con Dios, orar y que el Señor pueda perdonarnos y que podamos participar de la misma, para que no tengamos obstáculo y mejor decir, yo me puse a cuentas contigo antes y pude participar de esta cena. Mire versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí,
Claro, ¿por qué? Porque lo están haciendo por un acto nada más. Por eso que cuando, y es consejo para nosotros, estamos pro creyentes, cuando usted vea que hay una persona nueva que no es creyente, usted advierta, no puedes. Pero yo lo quiero hacer. No, yo te doy el consejo, mejor no lo hagas. No te estamos menospreciando, te estamos cuidando. Porque si tú comes y bebes por hacerlo, porque tú quieres hacerlo y te consideras parte, tú te estás echando un gran prueba con el Señor. Y lo mismo, ¿no? Cuando nosotros pasamos, yo digo, los que son creyentes pueden participar. Si usted no es creyente, mejor no lo haga. Pero si yo, aún con las advertencias, la ventaja la tienen los hermanos que están apoyándonos. Si ellos ven que hay uno nuevo y que quiere participar, no, mejor que se moleste con ustedes y no que hacerlo participar de algo que se va a echar juicio con el Señor. Vuelvo a leer, mire, dice la última parte: juicio come y bebe para sí. Y habla el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahora, el versículo 30 y 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque ya estoy a cuentas con Dios. Señor, no merezco participar, no merezco hacerlo, pero estoy pidiéndote perdón por mis pecados para poder recordar algo que tú estableciste, para poder ser parte de algo que tú estableciste. Y de alguna forma el Señor es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso que lo hacemos así. Pero mire versículo 32. Mas siendo juzgados, y aquí quiero que vean esto. Vamos a saltar otro. Ahora sí. Si usted se da cuenta, cuando habla de siendo juzgados, probablemente, y es muy probable que es así, está hablando de la disciplina que Dios va a establecer a los creyentes. Pero cuando habla de condenación o condenados, habla del problema que se le va a venir al incrédulo por participar de algo que no entiende. Entonces se da cuenta la misericordia de Dios y el amor de Dios. Dice, a los que son mis hijos, si participan indignamente, entonces hay una disciplina, porque lo están haciendo sin discernir. Pero si hay entre ustedes incrédulos y participan de esto, entonces a ellos hay una condenación más grande, porque lo están haciendo sin entender. Entonces vea cómo Dios trabaja con dos grupos: con los creyentes aplicando disciplina y con los incrédulos aplicando condenación, porque no están valorando y se está menospreciando. Una de las cosas que nosotros hacemos, de hecho la palabra misa, dentro del contexto que se hace, es una forma de estar crucificando cada actividad, cada domingo por lo general, es estar volviendo a crucificar a Cristo. Cuando nosotros decimos, no, la cena del Señor para nosotros significa que Él va a venir por nosotros. El cuerpo o el pan representa el cuerpo y el vino o el jugo representa la sangre vertida. Pero no estamos crucificando cada mes a Cristo. Estamos recordando lo que Él pagó y estamos recordando la promesa que está vigente, que Él va a venir. Por eso hace la diferencia. Mire Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Y aquí habla, ¿no? Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, imagínate qué castigo va a tener aquel que menosprecie la sangre y que menosprecie todo esto que se está haciendo. Dice, claro, porque lo está haciendo sin discernimiento. Una de las cosas importantes y que bueno que nosotros hacemos es entender que todo lo hemos recibido de gracia y que no lo merecemos. Pero gracias a Dios que a pesar de que no lo merecemos, nos permite recordar algo y nos permite realizar esta cena. Yo creo, para mí es el mejor, para mí, y creo que a la iglesia, porque así lo tiene establecido, y creo que es muy bueno, cada mes nos hace recordar
su pronta venida. Si lo hiciéramos cada 8 días, creo, es mi parecer, sería una rutina, sería pesado y diría como, mejor voy la siguiente semana. Si lo hiciéramos 2 veces al año, se pierde el enfoque. Si lo hacemos cada año, no va a tener un valor. Pero creo que si se hace cada mes, en 30 días o 29 según el mes, tiene un recordatorio especial porque nos hace recordar, y el próximo mes voy a tratar de estar mejor. Y si no, no obstante, antes de la actividad, me dan un tiempo para orar y ponerme a cuentas con Dios. Y eso me hace participar. Vean lo interesante del Evangelio. Tenemos esta posibilidad porque es algo que el Señor establece. Solamente estableció 2 ordenanzas para los que no somos judíos y en el Nuevo Testamento. El bautismo por inmersión y la cena del Señor. Solamente son esas 2 ordenanzas y hay que hacerlo de la forma que Dios lo establece, ¿no? Y bueno, versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, dice, esperaos unos a otros, haciendo la alusión de la comida que ellos tenían. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas, mire, Pablo es muy diplomático y es muy prudente para saber así. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y terminamos con Lucas 13, versículo 1 al 5. Si me acompañan allá, por favor. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Una de las cosas que el Señor más remarca y enfatiza con respecto a esto, el arrepentimiento. Dice que al corazón contrito y humillado no desprecias tú. Una de las cosas maravillosas que cuando uno entiende esta misericordia, cuando uno entiende esta autoridad suprema de Cristo, uno dice, bueno, si he pecado, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Algo interesante, hermano, no somos perfectos, al menos yo no creo que soy perfecto, usted puede pensar diferente. Pero una de las cosas que el Señor vino a establecer son estos modelos, ¿no? La cena y también la forma de hacerlo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nosotros cumplamos la forma y el modelo que Dios ha establecido. No estamos a la altura de ponernos y juzgar a quien lo haga diferente, pero nosotros nos toca hacer lo que el Señor estableció. Y si mientras nosotros hagamos lo que el Señor establece, creo que vamos a dejar de pensar en quién lo hace diferente o quién no lo hace. No nos toca ser jueces, nos toca ser obedientes a los principios que Dios ha establecido. Que nunca menospreciemos esta cena y que siempre sea un recordatorio que Cristo va a venir por su iglesia y que en algún momento usted y yo estaremos frente a Él alabando y glorificando su nombre. Ese es el propósito de todo esto. Pero vamos a terminar en oración. Querido Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por esta noche, Señor, en la cual nos permites leer estos textos que son complicados, Señor, porque veíamos al inicio casi de que las divisiones lamentablemente son necesarias para encontrar a los que son aprobados. Nunca es grato experimentar una división, nunca es grato enfrentarse a esto, pero si el apóstol Pablo con la gran guía del Espíritu Santo lo deja así, es porque lamentablemente producto del pecado y del orgullo del ser humano, esto va a ocurrir.
Te rogamos, Señor, por todas aquellas iglesias que han experimentado estas divisiones y que tristemente, Señor, muchas de estas personas, producto de la inmadurez y producto de seguir más al hombre que a ti, terminan muchas veces, mejor dicho, ni siquiera terminan en alguna iglesia. Quedan todos abandonados, quedan heridos, avergonzados, y a veces lo que menos tienen el interés es de regresar a tus caminos. Ten misericordia de ellos, Señor, y si es que hay personas que han sido producto de una división, pero que de verdad son creyentes y de verdad han entendido el mensaje de salvación, regrésalos a una iglesia, Padre. Es nuestro deseo, no nos toca ser jueces, no nos toca juzgar, pero sí, Señor, te pedimos que obres en aquellos que de verdad son tus hijos y que producto de estas divisiones quizás han sido llevados a otro lugar y que la están pasando mal, están confundidos y quizás más temerosos de la guía del hombre que la guía divina tuya. Señor, te rogamos por estas personas que son tus hijos y que se encuentran en esta condición. Ten misericordia de ellos y establécelos en algún lugar donde crezcan y maduren en tu labor. Y de igual manera, Señor, obra en aquellas personas, y bueno, tu palabra lo dice, aquellos que causan divisiones, Señor, tú vas a tener un trato especial con ellos. No nos toca jactarnos ni tampoco alegrarnos de estas divisiones, pero si podemos pedirte, ten misericordia también de ellos, y que producto de su inmadurez, de su ego, su orgullo, o no sé exactamente qué palabras pueda usar, pero no obstante, Señor, también ten misericordia de ellos, porque de que vas a ejecutar tu obra lo vas a hacer, porque la iglesia es tuya. Ningún ser humano ha muerto por alguien más para dar la vida y que obtenga la salvación, y por lo mismo no nos toca a nosotros causar este tipo de acciones que dañan tu obra, Señor, pero producto de todo esto se ejecutan. Padre, muchas gracias por esta tarde, Señor, que estamos aquí para alabar y glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, que obres en nuestro corazón y que cada día, Señor, crezcamos más a imagen y semejanza tuya. Que esta iglesia, Señor, siga siendo un pilar importante para todos aquellos que no te conocen y por sobre todas las cosas, Padre, que este lugar sea un lugar de restauración y un lugar donde se exponga tu palabra, Señor, y que toda la honra y gloria únicamente sean para ti. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre solamente sean dada la gloria. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. ¿Te paso el micrófono? Vamos a recoger las ofrendas, vamos a leer nuestro versículo lema que tenemos para este momento, que es: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7.